Tenga saludos cordiales, Magíster Alex Gavino Mamani Ortiz, docente del curso de Economía y Política. El día de hoy vamos a presentarles nuestro trabajo de responsabilidad social universitaria, titulada Situación económica y social de la región Arequipa en los últimos 10 años. Empecemos. Un resumen de nuestra investigación sería que este informe tiene un objetivo de analizar los principales cambios económicos y sociales en Arequipa, nuestra región, durante la última década. Se basa en fuentes oficiales como el INEI y el BCRP y se enfoca en 4 indicadores claves: el PBI, la inflación, la pobreza y el empleo. Entre los hallazgos más importantes se observa que el PBI creció hasta el 2019, cayó con fuerza en el 2020, producto de la pandemia, y luego empezó a recuperarse lentamente. La inflación aumentó bastante entre 2021 hasta 2023, afectando el bolsillo de varias familias. La pobreza, que había bajado antes de la pandemia, volvió a subir, sobre todo en zonas rurales o zonas alejadas. Y en el empleo se notó un aumento de la informalidad, eh, sobre todo en el comercio y también en la agricultura. Eh, en resumen, aunque Arequipa ha avanzado, aún enfrenta problemas como la pobreza, la desigualdad y la informalidad. Por eso se recomienda fortalecer políticas que ayuden a diversificar la economía y mejorar también el empleo formal. A ver, una introducción que daríamos es el contexto general que tiene nuestra región de Arequipa. Arequipa está ubicada al sur del Perú. Es una de las regiones más dinámicas del país, con una economía diversificada basada en la minería, especialmente en el cobre, en la agroindustria, comercio, manufactura y servicios. Representa cerca del 5% de la población nacional y su capital es un centro clave a nivel empresarial, educativo y cultural. A pesar de su crecimiento, enfrenta desafíos como alta informalidad laboral, desigualdades rurales y vulnerabilidades ante crisis externas como la pandemia. Estas condiciones hacen fundamental el análisis de su desarrollo económico y social. Ahora vamos a ver la importancia por la cual analizamos nuestra región de Arequipa. Arequipa es clave en el desarrollo nacional por ser la segunda región que más importa el PBI a nuestro país, después de la capital. Su economía, liderada por la minería, muestra una creciente diversificación hacia la agroindustria, servicios y el turismo, apoyada por una infraestructura sólida. Sin embargo, enfrenta retos como la desigualdad territorial, la informalidad laboral y el impacto del cambio climático en la agricultura. Analizar esta región permite detectar oportunidades como también desafíos cruciales para diseñar mejores políticas públicas, regionales y nacionales. Los objetivos de nuestro informe, como objetivo general tenemos analizar la evolución económica y social de Arequipa entre los años del 2014 al 2024, mediante indicadores claves como el PBI, ya mencionado, la inflación, la pobreza y el empleo. Como objetivos específicos tenemos la evaluación del comportamiento del PBI regional y su relación con el crecimiento económico. También analizar la inflación y su efecto en el poder adquisitivo, examinar también la pobreza y su variación, especialmente durante la pandemia, estudiar el empleo y la informalidad de sectores claves y identificar los principales desafíos para un desarrollo sostenible e inclusivo. A ver, alcance temporal y caracterización del equipo. Como alcance temporal tenemos que el estudio abarca desde el periodo, como ya lo mencioné, desde el 2014 hasta el año 2024, permitiendo analizar el crecimiento económico previo a la pandemia, la crisis del COVID-19 que estuvo entre los años del 2020 a 2021 y la posterior recuperación de este. Este periodo también refleja el impacto de diversas gestiones gubernamentales en el empleo, la pobreza y como también la economía regional. Su característica general sería que Arequipa es una región clave del Perú,
como ya lo mencionamos, es la segunda que importa PBI a nuestro país, con una economía diversificada basada en minería, agroindustria, comercio y servicios. Su población se centra más en su capital regional y a pesar de su dinamismo, persisten brechas entre zonas urbanas como zonas rurales alejadas. A ver, indicadores económicos y sociales de Arequipa entre los años 2014 y 2024. PBI regional. El crecimiento sostenido hasta el 2019 tuvo una fuerte caída en el 2020 por la pandemia y tuvo una recuperación parcial desde el 2021 hasta el 2024. La minería es el principal motor económico de nuestra región. En la inflación hubo variaciones moderadas, con alzas significativas entre el año 2021 al 2023, que afectaron el poder adquisitivo, sobre todo en los sectores más vulnerables, como ya lo dijimos, en las zonas alejadas. Empleo. En el empleo hubo una alta informalidad. ¿Por qué? Porque la pandemia provocó bastante pérdida de empleos formales y también hubo mucho aumento del subempleo. Eh, tuvo una recuperación desigual, con mejoras entre el comercio y los servicios que daban algunos. Y hablando de la pobreza y la desigualdad, hubo una reducción hasta el 2019, pero cuando llegó la pandemia, eh, volvió a estar y aún existen marcas de brecha urbano-rurales en accesos de servicios como también de oportunidades de trabajo. En otros indicadores que nosotros tenemos, otros indicadores sociales, hubo mejoras en la salud, hubo mejoras en la educación, como también en servicios básicos, pero con cobertura desigual, especialmente, como ya lo dijimos, la diferencia entre zonas rurales y las periféricas, o sea, las que están alejadas de la capital. A ver, desarrollo. La ubicación geográfica de Arequipa, como ya lo dijimos, está ubicada al sur del Perú. Limita con Ayacucho, Apurímac y Cusco por el norte. Cusco al norte, Puno al este y Moquegua al sur, y el Océano Pacífico obviamente al oeste. Su territorio abarca costa, sierra y zonas altas, lo que le otorga una gran diversidad natural. Esta ubicación estratégica favorece actividades, como ya lo dijimos, su principal actividad es la minería, la agricultura y el turismo. Acá tenemos una tabla de la población en Arequipa. Como verán, nosotros contamos con nuestras 8 provincias y como ya lo dijimos, el centro de todo el comercio y toda la industria es en nuestra capital regional, que es en Arequipa, con una población estimada en el censo 2023 de 1.100.000 habitantes. Luego sigue Camaná con 65.000 y así con Carabelí, Castilla, Cayoma, Conensuyos, Islay y la última provincia con menos población sería La Unión. Esta tabla nos da a conocer la población aproximada en el 2023 y obviamente con su actividad principal. Siguiendo con el desarrollo, tenemos los sectores productivos de Arequipa y también una breve reseña histórica de su economía. Para abordar el primer punto, tenemos que la economía arequipeña se sustenta de varios sectores. Como ya lo dijimos, su principal sector es la minería. Luego con la industria, que es la producción de alimentos o cemento o material textiles o metalúrgica o metalmecánica. También sigue la agricultura, porque se destaca por nuestros grandes valles como es el de Majes y Tambo, y con sus producciones de los cultivos como el ajo, la cebolla, el arroz y la papa. También entra el comercio y los servicios, que su gran concentración es en la capital regional, y, y como sector productivo final tenemos el turismo, porque es el sector con alto potencial gracias a nuestros centros históricos, al cañón del Colca y a paisajes naturales que tiene nuestra región. Como breve reseña histórica, en tiempos republicanos, la economía de Arequipa se basaba en la agricultura y en la ganadería, aprovechando los valles del río Chili. Pero durante el siglo XX, la ciudad se consolidó como un centro comercial e industrial, destacando en textiles, alimentos y materiales de construcción. En las últimas décadas, la minería moderna se convirtió en el principal motor económico, complementada por el auge del comercio y los servicios y la construcción. Según el BSRP, en el año 2021,
Arequipa es una de las regiones más dinámicas fuera de Lima, con un modelo económico basado en la minería, en la industria y en los servicios. Como una introducción al PBI regional de Arequipa, la evolución del Producto Bruto Interno, que es el PBI en Arequipa del año 2014 al 2024, el PBI de Arequipa mostró un crecimiento constante entre el 2014 al año 2016, impulsado principalmente por el sector minero, como ya lo dijimos, y su expansión por el proyecto Cerro Verde. Este crecimiento también favoreció el comercio, los servicios y también la construcción, generando más empleo y actividad económica en nuestra región. Entre el año 2018 y 2019, el crecimiento del PBI continuó, aunque a un ritmo más lento, pero llegó la pandemia en el año 2020, perdón. Se registró una fuerte caída debido a esta pandemia del COVID-19, que paralizó actividades económicas claves y afectó al empleo y a los ingresos familiares. Desde el 2021, la economía de Arequipa inició una recuperación con la finalización de la pandemia, impulsada por la reactivación minera y la reapertura del comercio y de los servicios. A pesar de la recuperación, persisten aún desafíos como la informalidad laboral y el aumento del costo de vida. Aquí tenemos, bueno, para continuar con nuestra exposición, tenemos aquí esta tabla que será presentada por nuestro compañero Alonso. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Como ya explicó mi compañero, precisamente en la diapositiva anterior se podía ver el análisis de la tabla que podemos ver aquí. En la tabla se puede ver el crecimiento económico de Arequipa hasta el año 2019 y en ese punto se puede ver la caída que se produce en el año 2020 producto de la pandemia. Los años posteriores son una recuperación económica, por así decirlo, que podríamos decir que en el año 2023 se ha llegado a un nivel similar al que había en el año 2019. Siguiente diapositiva, por favor. Comparación del PBI regional de Arequipa y nacional Perú. El PBI de Arequipa ha mantenido una participación estable dentro del PBI nacional, representado en promedio entre el 4.9% y el 5.3%. Se observa un crecimiento sostenido hasta 2019, seguido de una caída en 2020 por la pandemia. A partir de 2021, la economía regional comenzó a recuperarse en línea con la reactivación nacional. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de Arequipa ha sido ligeramente más lento en comparación con el promedio del país en los últimos años. Algo que se puede apreciar en la tabla que está al lado en la parte derecha de la diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Principales sectores económicos de Arequipa. La minería es el sector más importante en Arequipa, con un aporte promedio del 3.81 al PBI regional. Le siguen los servicios, 19.8, y la manufactura, 15.9. A nivel nacional, ningún sector regional supera el 2% de aporte, lo que refleja su concentración económica en Lima. Esto demuestra que Arequipa tiene una economía dependiente de los recursos mineros, pero con potencial en sectores complementarios como comercios y servicios. Como se puede apreciar en la tabla, la minería tiene un PBI promedio de 12.5 mil millones de soles, siendo este el aporte al PBI regional del 38.1% y el aporte al PBI nacional del 1.98%, que es casi el 2%. Siguiente diapositiva, por favor. Inflación regional. Comportamiento del índice de precios al consumidor IPC en Arequipa. Entre el 2014 y 2017, los precios de Arequipa subieron de forma moderada, con inflación manteniéndose entre el 2% y el 4% anual. Durante 2018 y 2019, el IPC en Arequipa se mantuvo relativamente estable, con una inflación anual cercana al 2%. Desde 2021, el IPC en Arequipa mostró un aumento más notorio debido a factores como la crisis post-pandemia, la subida de precios internacionales y el alza de alimentos, de transporte y combustibles. La inflación anual llegó a superar el 6% en algunos momentos, afectando el poder de compra de las familias. Aunque en 2023 y 2024 la inflación comenzó a moderar su ritmo, los precios siguen más altos que antes que la pandemia. Como se puede apreciar en la gráfica que hemos colocado acá, en 2022 se puede ver la gran subida del porcentaje de IPC que ha habido en la región de Arequipa. Siguiente diapositiva, por favor. Factores clave que influyen en la variación de precios en Arequipa.
La evaluación del IPC en Arequipa entre 2014 y 2024 muestra una tendencia moderada, con picos notables entre 2015 y 2021 y especialmente en 2022. Estos picos se debieron a factores externos como fenómenos climáticos, como lo vienen siendo el fenómeno del Niño costero en 2015, la pandemia del COVID-19 en 2020 y 2021 y conflictos internacionales como la guerra de Ucrania en 2022. El incremento en los precios de alimentos, combustibles y transporte, así como la escasez de insumos, también fueron factores clave. A partir de 2023 se observa una gradual estabilización, reflejo de una mejora en la oferta interna y medidas de control monetario. Siguiente diapositiva, por favor. Como se puede apreciar, acá se influye el porcentaje del IPC de Arequipa según cada año, como se puede apreciar, y los factores clave que influyeron en ese año esta variación del IPC. Siguiente diapositiva, por favor. Comparación de inflación a Arequipa versus Nacional 2014-2024. Durante el periodo 2014-2024, la inflación en Arequipa ha seguido una tendencia similar en la nacional. Sin embargo, en ciertos años como 2015, 2021 y 2022, mostró niveles ligeramente más bajos o más altos, dependiendo de factores locales como la producción agrícola y el transporte. En 2024 refleja una recuperación económica y mayor estabilidad de precios a nivel nacional y regional. Al lado se puede apreciar la tabla del año y la inflación en Arequipa y la inflación nacional en Perú. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí se puede apreciar el gráfico comparativo entre la inflación nacional del Perú y la inflación nacional de Arequipa. Como se puede ver en 2020 es donde se empieza a notar un pico relativamente elevado de inflación tanto en Arequipa como en el Perú, producto de la pandemia del COVID-19. Ahora le doy el pase a mi compañero Franklin. Bien, continuando con la exposición, vamos a tocar el tema de empleo y mercado laboral. Como podemos darnos acá en la tabla que tenemos ahí, es la evolución de la tasa de empleo y desempleo en la región de Arequipa. El empleo estable entre 2014 y 2017, pero con aumento de la informalidad. Mejora entre 2018 y 2019 por crecimiento económico y fuerte caída en 2020 por la pandemia, lo que hace que el desempleo se dispare. Siguiendo esto, tenemos la recuperación desde el 2021, pero con predominio de empleos informales. En 2024 se proyecta una mejora sostenida de empleo. Como acabo de ver en la tabla, están los porcentajes de empleo y desempleo a medida de que los años van pasando. Y donde tenemos un fuerte impacto es en el 2021, puesto que debido al cierre de este mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Repito todo, ¿verdad? Bien. Continuando con la informalidad laboral, tenemos acá la alta informalidad laboral del 60% entre 2014 y 2017, especialmente en comercio, agricultura y servicios. Entre 2018 y 2019 se mantuvo elevado más del 65% pese al crecimiento económico. Desde 2020, la pandemia elevó la informalidad a más del 70%. La recuperación fue lenta y centrada en empleos informales. El reto sigue siendo generar empleo formal y sostenible. La tabla que podemos ver acá es la variación de la comparación de inflación entre Arequipa versus la inflación nacional. Como podemos ver, los picos son los picos tanto resaltantes como en la informalidad de Arequipa y la informalidad nacional en el Perú son similares. Y donde más se destaca es en el año 2020, con picos entre 71,8% y en el caso de la informalidad nacional del Perú del 75,3%. Siguiente diapositiva, por favor. Lo tercero que tenemos son las brechas de género y sectores laborales predominantes. Como podemos ver acá en la tabla, los sectores principales son la construcción, minería, transporte y almacenamiento de industria, comercio, servicios, hogar como empleado, trabajo doméstico, agricultura y ganadería. En los tres primeros podemos destacar una mayor participación en porcentaje de parte de los varones.
y una menor participación promedio en el caso de las mujeres. Y a medida de que va aumentando, va disminuyendo la participación promedio de hombres, la participación promedio de mujeres va aumentando de acuerdo a cada sector. Lo que permite, lo que hace, lo que se describe en esa tabla, pues da a conocer una persistente desigualdad en acceso al empleo formal, ingresos y sectores productivos. Tanto también que las mujeres se concentran en comercio y servicios con alta informalidad y bajos salarios, haciendo que los hombres dominan sectores mejor remunerados como minería y construcción. Y como consecuencia, en la pandemia hace que se agrave esta desigualdad laboral femenina. Y un factor también sería los avances en tanto de educación. Avanzan, pero a la vez los problemas persisten, ¿no? Como una barrera. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos la pobreza y desigualdad. Los niveles de pobreza monetaria y pobreza extrema. Como podemos ver acá en la descripción de estas tablas, entre el 2014 y el 2017 hubo una disminución de pobreza extrema, del 1.1% al 3%, tanto como el 0.4% al 1% en pobreza extrema. Entre 2017 y 2019 la pobreza monetaria alcanzó un valor moderado, del 12% al 14%, y la pobreza extrema cifras menores al 1%. En 2020 aumentó por pandemia. La pobreza monetaria sube del 15% al 19,5%. Entre el 2021 y 2024 crece de 11% hasta el 14,6% en el 2021. Y lo que genera que lo que hace que haya un mayor incremento en la parte regional. Siguiente positivo, por favor. Siguiente. También tenemos, por el tema social, algunos programas sociales presentes en la región, que hace lo que genera, lo que hace estos programas sociales hace que amortice la pobreza y apoye a sectores casi desamparados a que salgan adelante. En estos programas tenemos, por ejemplo, Juntos, Caliborma, Pensión 65, Contigo, Fecondes, Cuna Más, CIS. En Juntos tenemos el apoyo monetario a hogares pobres, con gestantes y niños. En Caliborma tenemos alimentación escolar en zonas rurales y preurbanas. En Pensión 65 tenemos el valor de 250 soles bimestrales de apoyo a adultos mayores en pobreza extrema. En Contigo, en el programa Contigo tenemos los 300 soles mensuales a personas con discapacidad severa. Con CODES, capacitación productiva y obras básicas rurales. En Cuna Más tenemos atención y desarrollo infantil temprano desde los 0 a 3 años. Y en CIS tenemos el seguro gratuito para personas sin cobertura. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, también tenemos otros indicadores sociales, como lo serían el acceso a la salud y educación, seguridad ciudadana, migración interna o externa. En el acceso a la salud y educación, aún existen brechas en zonas rurales, según el INEI del 2023, y a través de los años se ha ido expandiendo el servicio de infraestructura durante esos 10 años. Y también hay un acceso limitado a la salud y educación que reduce la productividad y el empleo calificado, lo que hace como consecuencia frena el crecimiento económico de la región. En el punto número 2 tenemos la seguridad ciudadana. Según el MININTER, que es el Ministerio de Interior de 2024, la seguridad ciudadana en Arequipa se había afectado en varios distintos y provincias. ¿Cuál es el impacto que tiene en la economía de la región? Pues tener tantos índices de criminalidad genera la reducción de inversión, la cierre de negocios y fuga de capital humano, y por consecuencia menos recaudación fiscal. En el punto número 3 tenemos la migración interna o externa. Arequipa recibe migración interna, tanto de las ciudades del sur, como lo son Puno, Cusco y Apurímac, y externa, que serían del país de Venezuela por su economía activa. Esto genera desafíos en integración y acceso a servicios. Según la Defensoría del Pueblo 2023, hace que estos índices de migración interna, tanto como externa, aumente la mano de obra, pero también puede saturar el servicio y elevar la informalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, tenemos acá las conclusiones de nuestro trabajo. Los principales hallazgos serían que el crecimiento económico sostenido
que hay un crecimiento económico sostenido con desigualdades provinciales, que hay una reducción parcial de pobreza, pero también persisten las brechas sociales. Hay una mejora en salud y educación, pero con rezagos en zonas rurales. Hay un aumento de inseguridad y migración interna, pero de manera desordenada. En cuanto a cambios en la última década, pues el COVID-19 afectó el empleo, la pobreza y salud pública. Hubo inflación por conflictos globales y por consecuencia a la subida de precios de alimentos. Una variación del cobre, lo que hace que genere un impacto en la economía regional. Y también el fenómeno del niño, que afecta a la agricultura y seguridad alimentaria. En factores externos tenemos que el COVID-19 afectó empleos, lo cual generó pobreza y también se vio afectada y dio a conocer en las precarias condiciones que se encuentra la salud pública. Hubo también la inflación por conflictos globales y por consecuencia la subida de precios de alimentos. Hubo un precio en la variación del cobre que impactó la economía regional. Y también tenemos acá unas cuantas recomendaciones. Las recomendaciones que sería para un buen manejo de la economía regional, pues tenemos que se genere una mayor inversión en provincias altoandinas, tanto en infraestructura y mejora de servicios. También fortalecer la seguridad ciudadana y prevención de delitos. Diversificar economía con agroindustria y turismo. Y formalizar el empleo. Y también mejorar la planificación urbana. Siguiente cuestión. Y bien, eso sería todo el trabajo. Muchas gracias.